Buenos días, iglesia. En esta mañana quiero invitarlos a que ahí en sus casas ustedes se dispongan, que dispongan su corazón, que se reúnan con sus hijos si no los tienen al lado, con sus padres, e incluso si están solos, que dispongamos nuestro corazón para este momento tan especial que el Señor ha dispuesto para que nos conectemos con Él. Yo quiero invitarlos a que compartan conmigo este momento de adoración y que le demos a Él este cántico tan hermoso. Así que los invito a que cierren ahí sus ojos, que levanten sus manos si desean arrodillarse, si desean postrarse ahí en sus casas, en su habitación, en su sala, que lo hagan. Hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, Santo, Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Tú eres digno, tú eres digno. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos nuestra alabanza
santo, santo, Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Tú eres digno. Los videos y las noticias más recientes de nuestra iglesia lo podrás encontrar en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Lluvias de Bendición, en Instagram @Iglesia Lluvias de Bendición y en YouTube como Iglesia Lluvias de Bendición. No olvides compartir en tus redes con nuestro hashtag Lluvias en Línea. Los videos y las noticias más recientes de nuestra iglesia lo podrás encontrar en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Lluvias de Bendición, en Instagram @Iglesia Lluvias de Bendición y en YouTube como Iglesia Lluvias de Bendición. No olvides compartir en tus redes con nuestro hashtag Lluvias en Línea. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Les habla el pastor Juan Talero, hoy desde
nuestra casa. Queremos saludarles de manera especial a todos los que ya están ahí conectados a través de Facebook Live. Invitarles para que nos gocemos esta reunión hermosa de Jueves Santo. Hoy queremos ministrar la Santa Cena en obediencia a la palabra del Señor, que nos mandó hacerlo hasta cuando Él viniese por segunda vez. Así que es un gran privilegio poderles saludar desde aquí. Nuestra familia aquí les envía un saludo a todos, un abrazo especial, y realmente pues nos alegra mucho saber que están ahí conectados, saber que hoy estamos en esta Semana Santa, en este día de Jueves Santo, muy regocijados en la presencia del Señor, y qué bueno que recordemos hoy ese día glorioso en el cual el Señor Jesucristo se reúne allí con sus discípulos para compartir la Pascua, ese mandamiento que Dios había dejado al pueblo de Israel con antelación de muchos años atrás, y que hoy lo seguimos conmemorando, seguimos celebrando, porque es un mandato instituido por Dios. Yo quiero en esta mañana rápidamente que vayamos a la Escritura. Este acontecimiento está relatado por nuestros evangelistas, como son Lucas, Mateo y Marcos. Hacen referencia en su evangelio a este hecho trascendental para la fe cristiana y para el pueblo cristiano. Así que yo les invito a que tomemos nuestra Biblia, que abramos nuestro celular, que abramos nuestra tablet, nuestra iPad, y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios allí en el evangelio de Lucas, en el capítulo 22. Encontramos allí la institución de la cena del Señor. Quiero leerlos, pero quiero hacerlo con la dirección del Padre, del Hijo y la guianza de su Santo Espíritu. Dice la Escritura en el versículo 7, Lucas 22, 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en la cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decidle al padre de familia de esta casa: el maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y preparadlo entre vosotros, porque os digo que no beberéis más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Qué maravillosa escritura que tenemos hoy y que hemos podido compartir con todos ustedes. Pero antes de iniciar una breve reflexión, yo quiero que vayamos a la presencia de Dios y oremos al Padre. Amado Dios, en esta mañana gloriosa estamos delante de tu presencia. Sabemos que donde está su familia, su pueblo reunido, ahí estás tú.
Gracias te damos por estar con nosotros en esta mañana, por estar en cada hogar, en cada familia. Señor, te pedimos que tenga misericordia de nosotros, que nos perdone nuestros pecados, que nos limpie, que nos sane, que nos limpie y nos purifique con su sangre preciosa. Señor, disponemos nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, para que tu santa y poderosa palabra llegue a nuestras vidas, nos bendiga y ministre cada corazón y cada vida, Señor. Hoy disponemos nuestro corazón, hoy disponemos nuestra vida y te pedimos, Señor amado, que conforme a tus riquezas en gloria, nos bendiga, Señor, en este día. Padre, en el nombre de Cristo nuestro Señor, hemos orado y te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Agradecemos de manera especial a los hermanos que ya están ahí conectaditos, a los que están llegando, a los amigos que están conectándose en este momento. Bienvenidos a esta reunión, a este servicio de adoración y de exaltación al nombre de nuestro Dios. Y el tema de hoy es muy importante porque es un mandato que el Señor nos dejó desde la antigüedad. Y la palabra de Dios es muy clara cuando nos enseña acerca de la institución de la cena del Señor. Por eso hoy quiero que reflexionemos acerca de lo que implica para el pueblo cristiano, para la cristiandad a nivel mundial. Es algo realmente muy importante y que nosotros cada Semana Santa recordamos este hecho trascendental del último día que el Señor Jesucristo, cuando estuvo acá en la tierra, compartió allí con sus discípulos la mesa del Señor, la Santa Cena, como hoy le conocemos. Dice la Escritura que cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les comentó: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias. Es realmente bien importante la actitud que tomó el Señor. Él conocía y sabía los planes que Dios tenía con su vida, y él sabía que estaba cerca el sacrificio de la cruz, el padecimiento de la cruz. Pero aquí vemos al Señor que una vez, habiendo terminado la cena de la Pascua, dice que tomó pan y tomó la copa y dio gracias a Dios. Dio gracias. Qué importante para nosotros la enseñanza que el Señor Jesucristo nos trae hoy, y es la importancia de dar gracias. El Señor conocía de antemano lo que le esperaba. Quizás hoy nosotros no conocemos qué vaya a pasar mañana, en un mes, en 2 meses, en 6 meses, en un año, pero lo que sí sabemos es que los pensamientos de Dios para con nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Son pensamientos de bendición. Por eso hoy es el tiempo para que tengamos la actitud que Jesucristo tuvo, y es de dar gracias. Y hoy es el tiempo entonces para que le demos gracias a Dios por este día, por lo que Dios tiene preparado para su pueblo, por lo que Dios tiene preparado para tu familia. Son bendiciones grandes. Las promesas de Dios son grandes, son hermosas, son bendiciones que están escritas ahí y que sabemos por la palabra de Dios que eso se va a cumplir. Así que el Señor hoy nos enseña a que demos gracias y que seamos agradecidos. Dios no desecha un corazón agradecido. A Dios le agrada que nosotros seamos agradecidos y le molesta cuando somos ingratos. Hoy tenemos la salud, hoy tenemos la vida, hoy tenemos una familia, hoy tenemos la posibilidad de reunirnos ahí en casa. Todas esas cosas son motivos para que
agradezcamos a Dios. El Señor toma allí en ese último momento y elevó una oración al Padre, una oración de agradecimiento, de gratitud por lo que hasta ese momento el Señor le había dado, por lo que el Señor tenía preparado para él, porque a la postre él sabía que iba a traer bendición para todos nosotros. Él sabía que el sacrificio de la cruz iba a ser de bendición para usted, para mí y para toda la humanidad. En segundo lugar, algo que resalta aquí la palabra de Dios es cuando el Señor dice: esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Realmente los elementos que el Señor usó allí para simbolizar y representar esta hermosa enseñanza fueron su cuerpo, que lo simboliza el pan que hoy tenemos en la mesa, y su sangre, que está representada por el fruto de la vid, el vino. Y Él está diciendo: este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Dos elementos muy importantes para la cristiandad en el día de hoy. Nosotros, cada uno de nosotros, entendemos que este pan no es el cuerpo de Cristo, literalmente, que este vino que está en esta copa no es la sangre de Cristo, sino que simbolizan, representan. El pan representa el cuerpo del Señor Jesucristo, que fue golpeado, que fue azotado, que fue clavado en la cruz, y que sobre el cual Él llevó el peso de nuestro pecado, el peso de tu pecado, del pecado de tu familia, del pecado del género humano. Dice la Escritura que sobre Él, en su llaga, llevó también nuestras enfermedades, nuestras dolencias, llevó el cáncer, llevó la sífilis, llevó toda enfermedad, llevó el coronavirus. Ahí el Señor ya pagó allí con su sangre, ya nos sanó allí en su llaga. Dice la palabra que hemos sido nosotros curados de toda enfermedad. Y la sangre de Jesucristo es esa sangre poderosa que limpia toda mancha de pecado. Esa sangre que fue derramada en la cruz para redimirnos de nuestra condenación eterna como consecuencia del pecado que nosotros hemos cometido, como consecuencia del pecado que cometieron también nuestros padres. En tercer lugar, el Señor dice: tomad esto. Tomad esto. Qué hermoso es que el Señor nos haga esa invitación a que participemos del pan y del vino que simbolizan el cuerpo del Señor Jesucristo, el cual fue inmolado allí en la cruz del Calvario. Para nosotros, para los que creemos en el Señor Jesucristo, es de mucha importancia y de mucha trascendencia, porque cada vez que nosotros participamos de la mesa del Señor, cada vez que usted y yo participamos del pan y del vino, estamos recordando ese pacto en su sangre, estamos recordando ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por nosotros, cuando tomó nuestro lugar en la cruz. Porque realmente el Señor no merecía ir a la cruz, porque en Él no se halló pecado. Pero Él toma tu lugar y toma mi lugar en la cruz. Y paga allí, sufre, padece todo ese sufrimiento, todo ese martirio, todo ese suplicio por amor a nosotros. Y eso es algo realmente maravilloso. En cuarto lugar, el Señor dice allí: esta es mi sangre que por vosotros es derramada. La sangre del Señor Jesucristo
que fue derramada para bendición de la humanidad, para bendición de todos nosotros. Y qué maravilloso es nosotros saber que esa poderosa sangre que corrió allí por el madero de la cruz, esa sangre es la sangre que a nosotros hoy nos ha redimido, nos ha limpiado, nos ha lavado y que nos ha justificado delante del Padre. Entonces, muy importante que nosotros tengamos en cuenta lo que dice en quinto lugar. Dice, esta copa es el nuevo pacto. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis para que hablemos, porque suponemos que si el Señor habla de un nuevo pacto, hubo un pacto anterior. Entonces conocemos por la palabra de Dios el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un tratado entre un soberano y sus súbditos. En la palabra de Dios en el Antiguo Testamento hace referencia a la Escritura allí. En el libro de Éxodo, la palabra de Dios nos hace referencia allí a este pacto que encontramos en el libro de Éxodo en el capítulo 24. Entonces, en este pacto fue un pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel después de haberlo sacado del pueblo de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Entonces, a través de su siervo Moisés, él los lleva allí al monte Sinaí y allí hace este pacto con ellos. Y es un pacto en el cual yo quiero resaltar dos cosas. En este pacto, una parte era la ley de Dios. Dios les da la ley a Moisés para que él la confirme allí con el pueblo. Y un segundo aspecto importante es la sangre. Dice la Escritura que Moisés les da la ley al pueblo, hace un altar y allí ofrece sacrificios. Toma la sangre de los animales que sacrificaron y la pone en dos recipientes por partes iguales. Una parte la esparce sobre el altar del sacrificio y otra parte la esparce sobre el pueblo de Israel, confirmando y sellando este pacto. Entonces démonos cuenta que un pacto es un acuerdo, es un tratado bilateral donde hay dos partes. Una parte es Dios y otra parte el pueblo. Pero todos conocemos cuáles fueron los resultados de este pacto. Realmente el pueblo no pudo cumplir el pacto, porque muy pronto ya estaban allí quebrantando el pacto, haciendo una estatua, un becerro de oro y colocándolo como su Dios, quebrantando ese pacto. Sabemos por la palabra de Dios todas las consecuencias que vinieron sobre el pueblo por haber quebrantado, por haber violado ese pacto. Porque el pacto, ¿qué dice? Si el pueblo cumple con su parte, con la ley de Dios, Dios les trae bendición. Ustedes se encuentran allí en el capítulo 28 del libro de Éxodo, las bendiciones que Dios había establecido en ese pacto si cumplían, si obedecían la ley. Y también encontramos ahí las maldiciones que vendrían si el pueblo incumplía esa ley. Entonces sabemos que ese pacto realmente fue muy difícil de llevarlo al cumplimiento. Por eso entonces Dios nos habla aquí, cuando el Señor Jesucristo hace referencia a la sangre del nuevo pacto, hace referencia a ese pacto que el profeta Isaías había comentado allí en el capítulo 54. Y entonces allí encontramos en el capítulo 53, versículo 12, dice: por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. De este pacto es que habla el Señor Jesucristo, cuando él dice: esta es la sangre con la cual se sella este nuevo pacto.
ese pacto que Dios había prometido a través del profeta Isaías y también del profeta Jeremías. Entonces nosotros tenemos que entender que el profeta Jeremías, allí en el capítulo 30 y 31 del libro de Jeremías, nos habla de ese pacto glorioso que Dios había establecido para el pueblo de Israel. Y es muy importante que nosotros entendamos que este nuevo pacto es diferente al pacto antiguo, porque en este pacto solamente hay una sola parte, y esa parte es Dios. Entonces, Él da a su Hijo, Él entrega a su Hijo unigénito para que Él sea ese Cordero Pascual, para que esa sangre selle ese nuevo pacto, selle ese nuevo pacto. La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa es la bendición que tenemos en el Señor. Dice el versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Aquí encontramos entonces las bendiciones de este nuevo pacto, o sea, los lineamientos mediante el cual Dios establece ese pacto nuevo para nosotros y lo sella el Señor Jesucristo con su sangre. Realmente es una bendición muy especial que hoy en este servicio pues no podríamos darles a conocer los beneficios que trae este nuevo pacto, pero que realmente es el pacto mediante el cual usted y yo estamos. Así, rápidamente, algunos de los beneficios que trae este nuevo pacto es que dice la Escritura que Él va a escribir la ley de Dios en nuestro corazón. O sea, cuando nosotros nacemos ya tenemos en nuestro corazón la palabra de Dios. Eso es algo que en el antiguo pacto no estaba. Ahora, otro aspecto importante dice es que seré para ellos por Dios y ellos serán pueblo. O sea, quiere decir que Él nos adoptó como su pueblo. Somos herederos de Dios, somos herederos de Dios como pueblo. Dice que ya no tendremos que nosotros enseñarle a la gente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ya viene impresa en el corazón de cada uno de nosotros. Algo bien importante también de este pacto que quiero resaltar es que dice que el Señor perdonará la maldad de cada uno de nosotros. ¿Cómo? Con la sangre de Cristo. Esa sangre, por eso el Señor Jesucristo hace referencia aquí en el texto que leíamos a la sangre del nuevo pacto, ese nuevo pacto en su sangre, haciendo referencia a lo que se había escrito y había establecido por los profetas desde la antigüedad. Qué maravilloso es Dios, qué lindo y hermoso es que Él se compadezca de nosotros y que Él, conociendo nuestra condición pecadora, establece este pacto en el cual es un pacto unilateral. Solamente Dios, dice la palabra de Dios, que Él nos perdonará y nos librará de todo pecado. Qué importante entonces para nosotros la trascendencia que tiene esta ceremonia especial. Adicionalmente, la Escritura dice que este es un pacto perpetuo y Él nos manda, nos deja la enseñanza que debemos hacerlo hasta cuando Él venga por segunda vez. Pero nos haremos una pregunta en este momento, y es algo que el apóstol Pablo hoy nos quiere enseñar y nos quiere ilustrar a través de la palabra. Porque
decimos o nos preguntamos, bueno, ¿cómo hacemos para participar de la mesa del Señor, de la Santa Cena, como comúnmente conocemos hoy? Lo que Pablo nos dice y nos enseña a través de su carta, su primera carta, allí a la iglesia de Corinto, en el capítulo 11, el apóstol Pablo encuentra en esta iglesia una iglesia con muchos problemas, una iglesia que tenía problemas allí de diversa índole. Entre ellos, por ejemplo, problemas en los matrimonios, problemas de inmoralidad, problemas allí de litigios entre los hermanos y con los incrédulos, de problemas allí con el tema de la idolatría. Pero también él encuentra allí dificultades en la celebración de la Santa Cena. Y mire que Pablo exhorta allí a la iglesia de Corinto y lo hace en estos términos. Yo quiero que leamos, ahí está escrito en la palabra, lo que Pablo le escribe allá a la iglesia de Corinto. Eso está en el capítulo 11, en el versículo 27 en adelante. Dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, o sea que participara de la Santa Cena, será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. De manera que cualquiera que bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébense cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos que están enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Pablo entonces aquí nos aconseja a la iglesia de Corinto, pero ese consejo nos es válido para nuestro tiempo. La importancia de participar de la mesa del Señor de manera digna. Pablo advierte aquí de los peligros de hacerlo de la manera indigna. Me explico. No quiere decir que el hombre pecador no pueda participar de la mesa del Señor. Lo que quiere decir el Pablo es que hacerlo de manera indigna. Es decir, que no podemos participar de la mesa del Señor si estamos en discordia con mi hermano, con mi hijo, con mi esposa, con mi vecino. Tenemos que primero ponernos a cuentas. Tenemos que buscar, si le hemos fallado a Dios, tenemos que buscar a Dios primeramente en el arrepentimiento, buscar el perdón de Dios, reconciliarme con mi hermano, porque de lo contrario estamos haciendo el mismo papel que jugaron allí los que lo crucificaron. Esto es para bendición de la iglesia, para bendición de cada uno de nosotros. Y por eso es que nosotros debemos entender lo que Pablo nos dice. Y Pablo advierte y le dice allá a la iglesia: mire, es que ustedes están celebrando la cena del Señor de manera indigna, porque se reúnen es para conflictos, para peleas, para contiendas. Eso no le agrada a Dios. Dice: por lo cual hay muchos que están debilitados entre vosotros. Muchos duermen, o sea, muchos han muerto, ¿cierto? Y muchos, dice la Escritura, están enfermos. El Señor Jesucristo no nos mandó a celebrar la cena del Señor para que viniese sobre nuestra vida estas maldiciones, sino que viniera sobre nuestra vida la bendición de Dios. Entonces tenemos que hacerlo como el Señor nos pide, como el Señor nos manda en su palabra. Así que, amado, yo le invito a usted para que desde ya nos preparemos para participar de la mesa del Señor. Es una bendición poderlo hacer. Además es ser obedientes al mandato que Dios dejó establecido para su iglesia, para su pueblo, y que lo debemos hacer hasta cuando Él venga por segunda vez.
Qué importante es que la cena del Señor siempre nos está recordando que el Señor viene y que su venida está cerca. Los tiempos que estamos viviendo hoy, amados hermanos, amados amigos, nos están diciendo, y son las señales que están escritas en la palabra, en la cual vemos que la venida del Señor está a las puertas. Y por eso tenemos que prepararnos. Y por eso muchas de las veces decimos que la Santa Cena es el termómetro para medir la espiritualidad de cada uno de nosotros. Porque nos insta a reconciliarnos, nos insta a buscar el perdón, nos insta a buscar la presencia de Dios. Así que yo le voy a invitar en este momento para que vayamos a la presencia de Dios, ahí donde estamos, ahí en tu casa, con tu familia. Yo estoy aquí hoy reunido con mis hijos, en este acto solemne, en este acto de espiritualidad delante de la presencia del Señor. Y queremos participar de su mesa, porque hoy lo estamos haciendo acá, desde nuestra casa, pero en un día no muy lejano vamos a estarlo haciendo allí en el reino de los cielos con el Señor. Yo le invito a usted para que ahí donde está, vayamos a la presencia del Señor. Es el tiempo para confesar nuestro pecado. La palabra nos enseña que si confesamos nuestro pecado y nos apartamos de ese pecado, dejamos de hacerlo, dice que Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Él nos limpia con su sangre poderosa. Él nos limpia desde la cabeza a la planta de nuestro pie con su poderosa sangre. Por eso yo le invito ahí para que ore al Señor. Inclina tu rostro. Vaya a la presencia de Dios. Habla con el Señor. La palabra de Dios nos dice que si confesamos nuestros pecados y nos volvemos de nuestro mal camino, nuestro Padre es un Padre fiel, es un Padre justo, que nos perdona, que nos limpia, que nos redime de toda maldad. Él no quiere la muerte del pecador. Él quiere que el pecador se arrepienta y se vuelva de su pecado. Por eso en esta mañana, Señor, te decimos, Padre, te damos gracias en este momento. Te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por esta bendición que nos permite hoy, porque nos permite participar hoy de tu mesa. Señor, gracias. Gracias te damos, Señor. Te pedimos que nos perdone. Te pedimos que tenga misericordia de nosotros. Hoy confesamos nuestro pecado. Hoy confesamos el pecado de nuestra familia, el pecado de nuestro pueblo, el pecado de nuestra nación. Hemos pecado delante de tus ojos. Hemos hecho impiamente. Nos hemos apartado de ti. Hemos quebrantado tu pacto. Señor, hoy te pedimos que tenga misericordia de todos nosotros, que nos perdone, que nos limpie, que nos purifique con tu sangre, con esta sangre del nuevo pacto, con esa sangre que derramó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para sellar este nuevo pacto. Tú eres, amado Jesucristo, el dador, el garante de este nuevo pacto en su sangre. Por eso, Señor, yo te doy gracias, te bendigo y te exalto. Amén y amén. La palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, tomó pan. Dice la palabra que lo partió, que lo dio a sus discípulos y que dio gracias. Este es un tiempo también para
que agradezcamos a Dios. Padre, yo te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu misericordia, te doy gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, por este nuevo pacto en su sangre, por haber enviado a su Hijo a morir en una cruz, en rescate de toda la humanidad, en rescate de Colombia, en rescate de Boyacá, en rescate de mi familia, de tu familia. Él con su sangre pagó el precio de nuestra salvación en la cruz del Calvario. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos estás permitiendo vivir. Señor, por este tiempo de cuarentena, gracias, porque hemos podido hacer cosas que no habíamos hecho. Hemos podido encontrarnos contigo. Hemos podido orar, hemos podido meditar en su palabra, hemos podido gozarnos con nuestra familia, hemos podido hacer cosas que no estábamos haciendo. Señor, gracias por las enseñanzas que nos estás permitiendo en este tiempo. Gracias, Señor. La palabra dice que lo partió con sus discípulos. Yo le invito, amado hermano, que ese pan que tú tienes ahí preparado para este momento, lo comparta con sus hijos, lo comparta con sus hermanos, lo comparta con sus hijos, con sus amigos que quizá le están acompañando en el día de hoy. Tomemos el pan. Este pan simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. No es el cuerpo literal del Señor Jesucristo, es sí un símbolo de ese cuerpo que fue a la cruz, que fue golpeado, que fue azotado, que fue torturado, que fue traspasado con esa horrible lanza, que sufrió y padeció allí todo ese tiempo clavado en una cruz. Pero la palabra de Dios dice que Él llevó en sus llagas, las llagas de ese cuerpo, llevó tu enfermedad, llevó tu dolencia, y que por esas llagas nosotros hemos sido sanados, hemos sido curados. Participemos entonces de este pan que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, colgado y martirizado en la cruz del Calvario. Familia, participemos de el pan que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura nos narra también que el Señor Jesucristo, el día que acabando de tomar el pan, dice que tomó la copa y la dio también a sus discípulos que le acompañaban, y habiendo dado gracias también por el fruto de la vid, invitó a sus discípulos para que participaran de ella. Y dice la Escritura que esta copa es la copa del nuevo pacto en su sangre, y nos manda a hacerlo todas las veces que lo hagamos en memoria de Él. Así que vamos a participar de la copa del Señor como símbolo de esa sangre poderosa, esa sangre gloriosa que el Señor Jesucristo derramó para redimir el pecado de la humanidad, para redimir tu pecado y mi pecado. Participemos entonces de la copa del Señor.
Así pues, todas las veces que comiéremos de este pan y bebiéremos de esta copa, la muerte del Señor estamos anunciando hasta cuando Él venga por segunda vez. Les invito entonces para que oremos a Dios y le demos gracias. Amado Dios y Padre nuestro, yo te doy gracias en este momento por tu amor, te doy gracias por tu misericordia, te doy gracias por tus bendiciones, por el privilegio que hoy tenemos de participar de la mesa del Señor. Gracias porque las bendiciones que hoy tenemos son grandes. Hoy lo hacemos desde nuestra casa, pero un día no muy lejano lo estaremos haciendo allí contigo en el reino de los cielos. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador. Su sangre poderosa es la sangre que nos limpia, que nos purifica, que nos santifica y que nos justifica delante del Padre. Gracias te damos, amado Señor, por tan grande bendición que hoy tenemos. Te exaltamos, Rey de Gloria, y te damos la gloria y la honra a ti, mi Padre Celestial, por amarnos, por mostrar su amor en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria, a Él la honra, por siempre y para siempre. Amén y amén. Muchas gracias, amados amigos, amados hermanos, que hoy han estado con nosotros. Agradezco de manera especial a cada una de las familias que hoy nos han acompañado en este servicio de Santa Cena. Agradezco a mi familia, a mis hijos por estar conmigo, acompañándonos, y qué bendición poder hoy saludarles desde este lugar. Invitamos a que sigamos los servicios de esta semana. Tenemos mañana a las 10 de la mañana en nuestro servicio de Viernes Santo. El próximo sábado, nuestra reunión de jóvenes a las 5 de la tarde. Y el próximo domingo de Resurrección, vamos a estar de fiesta celebrando el triunfo de nuestro Señor Jesucristo sobre Satanás, el diablo, sobre la muerte y sobre el pecado. Dios los bendiga grandemente. Compartan este servicio a través de sus redes. Den ahí me gusta a esta transmisión, y que compartan allí a través del chat. Déjenos ahí sus comentarios, cómo nos fue en el día de hoy. Dios los bendiga de manera especial. Muchas gracias por su atención. Un abrazo para todos. Muchas bendiciones. Dios les continúe bendiciendo.